Bienvenidos, dije, no llegarán estos señores así. David Jiménez y él nos presentará al invitado y por supuesto a los invitados que tenemos esta tarde aquí en este escenario. Así que para ellos pido un aplauso. Él es David Jiménez, que nos trae esta interesante charla de doblaje y locución con Hannibal Brown, y ahorita nos presenta a su invitado David. Adelante, comenzamos y enseguida la música de Diesel. Bienvenidos a Comic Rock Show. Pues buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. En esta ocasión me acompaña mi amigo del alma, Gerardo Leonardo Peites. Gracias, David. Pues aquí estamos ahora sí que esperando a Aníbal. Ya nada más, Aníbal al estrado, por favor. Y así es, en esta ocasión es nuestra charla entre cuates número 13. Ya teníamos una semana de no hacer charla. Y ahora nos alocamos con dos. Ahora nos alocamos con dos. Y ya nada más que suba Aníbal, nuestro invitado. Y pues la semana pasada nuestra conferencia fue de colecciones y coleccionistas, estuvo bastante interesante. Pueden checar el video en internet, en YouTube o en la página de Minuto 33. Igual en nuestros Facebook, también lo subiste en tu Face también, ¿verdad? Subí las fotos, pero no subí video. Pero el video lo compartimos, voy a compartir un link y ahí para que lo vean también todos ahí. Sí, pues ahí para que chequen el video completo, está muy bueno. Ya nada más esperamos a Aníbal, que ya viene para acá. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola. Los demás que están son todos invisibles, pero no les hagan caso porque vienen de otra dimensión, de una galaxia muy lejana. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, así que un honor estar con ustedes un rato. Gracias, muy amable. Vamos a platicar. Pues yo nada más, antes de empezar, pues ahora sí que desgraciadamente la mala noticia de la semana fue el fallecimiento de nuestro querido Tata, de Jorge Arbizu, que también nos acompañó aquí en un aniversario. Y ya espero que se alcance a escuchar esto. Pues así es, por lo general, como les decía Aníbal, recordamos a todos aquellos que se nos van antes con un minuto de silencio. Hoy quisimos recordarlo con un minuto de sus voces, que nos faltaron montones de personajes que hizo don Jorge Arbizu, y donde quiera que esté, pues espero que allá pues, nos eche muchas porras. Y sobre él, pues el mismo Aníbal nos puede platicar, porque él me decía que gracias al Tata está en eso del doblaje. Sí, yo me acuerdo que en la época que él trabajaba muy seguido en una empresa que se llamaba Cinza, que hoy ya no existe. Estaba aquí en la calle América 173.
cerca de ahí en Coyoacán. Y yo trabajaba como operador de sonido en ese momento. En ese estudio se doblaba el Superagente 86, Los Intocables, Batman, Mi Marciano Favorito. Y me acuerdo que un día yo estaba grabando con él como técnico. Faltan 12 actores para hacer un cómics del Conejo de la Suerte más otros personajes. Yo le digo, mira compadre, parece que no ha venido la gente. Dice, no hay problema. Le digo, ¿por qué? No, ya me los he hecho todos. Y que se echa los demás personajes de todo el cartoon. O sea que en ese momento creo que el cartoon era como 5 personajes. Se los echó él todos en una cuestión de 1 hora. Van pasando los días y un día me dice, vente, ¿qué pasa? Busca otro operador. ¿Por qué? Porque sé que estás actuando, sé que estás aprendiendo actuación. Vamos, y acá hay que ser actor. Le digo, no manches, ¿en serio? Sí, vamos. Y entro al estudio, lógicamente yo estaba muy familiarizado con los micrófonos y toda la cosa, y dije, bueno, ya hace tiempo que estás con esto, bueno, y empiezo a hacer pequeños personajes en las caricaturas y en las películas, y fue así como de a poco voy aprendiendo el mundo del doblaje junto al Tata, junto a Víctor Alcocer, junto a Claudio Brook, junto a muchos otros. Y pues aquí me tienen, seguí trabajando, siempre haciendo papeles secundarios, tal así que yo trabajaba anexo en esa empresa, y cuando me necesitaban siempre decían, llamen, perdonando la expresión, llamen al pinche argentino. Y algo, ok, no hay problema, yo no me ofendía, ¿no? Entonces el Tata siempre me decía, oye, perdóname por lo de argentino, ¿no? Está todo bien. Bueno, la cuestión es que fue así de a poco. Pasa el tiempo, me voy a Estados Unidos, entro a una empresa productora de cine a trabajar, y un día más o menos al año siguiente, yo llegué como en el 76, en el 77, me encuentro por Hollywood Boulevard, me encuentro con Roberto Rodríguez, con uno de los hermanos Rodríguez de los estudios Sonomex. Y me dice, oye compadre, ¿qué haces por aquí? Oye, ¿qué haces tú aquí? Estamos en Hollywood. Y dice, mira, estoy abriendo mi compañía aquí de doblaje dentro muy poco. Qué bueno que estás aquí, ¿me podrías dar una mano en la parte técnica? Dice, claro, ok. Que voy entrando, lo voy ayudando en mis tiempos libres. Y un día llega toda la troupe de doblaje que va para allá, que en ese momento Sonomex se había asociado con el que entonces se llamaba Jorge Macías, el creador de todo el complejo de los Macías. Entonces yo ya era muy amigo con él desde México. Y bueno, se empiezan a venir películas y uno trabajando en papelitos sueltos. Y en un evento da la casualidad que un día me voy al cine, me veo los adelantos de una película que después se llamaba Star Wars, veo los adelantos, yo digo, ching, qué bárbaro que está esto, mañana voy a venir a verlo. Las películas se estrenaban el día jueves, me voy al jueves, no había nadie porque se había publicado muy poco, se había hecho muy poca publicidad. Bueno, Star Wars tuvo un concepto muy particular de publicidad en los billboards en todos Los Ángeles, y se lo llamó publicidad subliminal, que después les digo cómo era. Y me veo esa película, yo quedé fascinado, obviamente, de todos los personajes. El que más me gustó fue C-3PO. Pasa el tiempo y yo me engancho muchísimo en todo el concepto de Star Wars, y empiezo a ir a verla cuando tenía tiempo. Pero a la semana siguiente de estrenada esa película, había que hacer una fila como de una manzana en cada función. Así, cuando tenía mi tiempo, me la termino viéndomela 10 veces. Un día en el estudio, dicen, oye Aníbal, vamos a tener que doblar una serie nueva, es una de ciencia ficción. ¿Quién sabe? No sé, pero es trabajo. Que veo los adelantos, oye, pero yo ya la vi, mano. Esto es muy
importante. Yo la vi ya como 10 veces. ¿En serio? Sí, es un película. Viene la onda del casting. Yo hago 2 o 3 personajes. Y obviamente el que me queda como el millón de dedos es: hola, mucho gusto. Mi nombre es Citripio. Pero sí. Llaman los de la 20th Century Fox al día siguiente, ese señor, ese es igual que el original. Bueno, y ya después lo demás es historia. O sea que desde entonces he estado haciendo Citripio. Cuando se hizo toda la trilogía de nuevo, todo el doblaje de las 6 películas, yo lamentablemente cuando las doblaron de nuevo, yo seguía viviendo en los Estados Unidos, pero no estaba en Los Ángeles, yo vivía en Hawái. Entonces no hubo chance de conectarse. En aquella época, bueno, el internet no estaba muy avanzado. Entonces, bueno, me perdí esa oportunidad. Pero igual, de todas maneras, con el tiempo me voy dando cuenta que el doblaje que hicimos en Los Ángeles se convirtió en un cine de culto. Sí, es bastante de culto. El original es el bueno, ¿no? El original es el bueno. Sí, no, es que tan solo uno como espectador y joven que estaba ahí, es que se queda más grabado. Tan solo nos ha tocado que luego a veces remasterizan las películas o remasterizan una caricatura y no le ponen las mismas voces. Porque obvio, tienen que ponerlo en sonido estéreo. Y hay muchas caricaturas que todavía están en sonido mono, por llamarlo así, y no se aprecia igual. Exactamente, pero bueno, yo quiero saber, mencionaste que te decían de Argentina, pero yo quiero saber, Aníbal, ¿de dónde viene? ¿Cuál fue su primer día? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? Tu infancia, todo eso. Yo nací en Buenos Aires. Me fui de mi país cuando tenía 20 años. Me fui a vivir a Canadá con una beca al Film Board of Canada. Y al segundo año me enfermo de gripa porque el frío es muy intenso en Canadá. Vivía en Montreal. Yo nunca soporté mucho el frío. Entonces en emergencia me revisa, me dice: señor, este clima es muy duro para usted. Mi madre ya vivía aquí en México. Ella era una de las productoras del show de Saldaña en su época. Estamos hablando de los 68, 69. Y ella era una de las productoras del show de Saldaña. Habló con mi madre y dice: mira, madre, pasa esto, son 20. Y viví en México desde el 68 hasta el 76. 8 años. Estudié actuación aquí en México, en la Casa del Lago. Me recibí de actor aquí en la UNAM. Y al poco tiempo me voy a vivir a Estados Unidos. Y ya después, bueno, seguí en la actuación, en teatro bilingüe. Trabajé en muchas obras de teatro. Además de todo el doblaje que participé en ese momento. Ahí en ese lapso de que estuve en Estados Unidos, conoció a Mel Blanc, el que es también doblador de Estados Unidos, que también está, así que no lo las mismas ahí en Hanna-Barbera. No, fíjate que no. No, pero sí participé en muchos doblajes que cuando habíamos terminado de hacer Star Wars, había nacido en ese periodo otra empresa competidora de Sonomex que se llamaba Magnum, y ellos tenían los derechos de Transformers. Y a mí me toca hacer la voz de Ultramagnus, el hermano de Optimus Prime. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Optimus Prime. Mi nombre es Ultramagnus. Él es mi hermano. O sea, la voz así grave más los efectos que se les aplicaba, pues sí, era una voz bien robótica. Para competir, el estudio Sonomex adquiere los derechos de Mazinger Z. Entonces ahí estábamos todos los actores trabajando como gitanos, ¿no?, entre los dos estudios. Y yo, afortunado, también en el Mazinger Z me toca hacer el Conde Decapitado. Hola, mucho gusto, mi nombre es el Conde Decapitado. Y ahí me vieras así haciendo, no sé. Lo más chistoso de todo este concepto de animación, de la popularidad de Mazinger, de la popularidad
particularidad de Transformers es que cuando nos toca hacer esos cartoons, nosotros acostumbrados al trazo de dibujo que tenía Hanna-Barbera y lo que tenía Walt Disney, cuando nos dicen, oye, hay trabajo, es una nueva serie que se llama Messenger. Cuando lo vemos, ay, no manches, qué porquería de dibujo, qué feo que son. No, yo a esta cosa no le pongo voces. Y enseguida cuando nos dicen, oye, hay 98 capítulos hechos, ¿cuál hago yo? ¿Cuál tengo que hacer? Y en el otro estudio, cuando nos toca hacer Transformers, el de Transformers más o menos, pues como que ahí se iba, ¿no? Por los trazos, muy robótico, muy de aventura. Pero lo demás, Messenger, no, man, feo, pero como el demonio, pero nadie quería saber nada con hacerlo. Pero cuando el dueño de la compañía le dice, ¿cómo que no quieren hacerlo? Son 98 episodios, bueno, sí, como no, ¿cuál quiere que haga, no? Hasta el mismo Héctor Lee, que siempre se ha caracterizado para hacer otros personajes, también dice, no, eso porquería. Y también le dice, ¿en serio? No, sí, y que le toca el Johnny Cabuto, ¿no? Sí, no, hombre, afortunados todos bailando en una pata. Pero fue una época muy de oro, en ese momento era trabajo, pero nunca tuvimos la idea realmente de que hubiera una trascendencia como la que hay actualmente, ¿no? Porque a mí me tocó también después hacer los personajes de Sandy Bell, después nos tocó, bueno, otras series así muy particulares. O sea, le tocó la época de las sagas japonesas. Sí, todo, incluso viene G.I. Joe, los G.I. Joe, todos esos se hacen para nosotros. Yo especial que tocaba. El personaje, y a mí siempre me daban los malos. Eran los malos siempre, porque ponle la voz así, oh, sí, ahora, ¿a quién hay que matar? Y siempre era esa voz. No me importa, era chamba. Pero va más allá de que si es trabajo o no. En realidad lo vemos como una diversión, porque lo hacemos con ganas. Yo, por ejemplo, cuando voy a grabar, digo, vamos a divertirnos un rato. Cuando voy a enseñar locución y actuación, le digo a los chicos, no vamos a aprender, nos vamos a divertir, porque a través de la diversión hacemos bien el trabajo. Cuando uno hace algo que le gusta, cuando uno lo hace con ganas, es un buen trabajo. Cuando uno lo ve así como una chamba, oye, ponle una vocecita así, ok. Y eso, por eso se ve a veces el tipo de doblaje que se ve. Sí, porque también hubo una pequeña crisis también por ahí. Sí, hubo una época en que hubo un poco de problemas de directores, de actores, en donde empezaron a trabajar con muy pocas ganas, ¿no? Pero yo, fuera de los conflictos que haya o no haya, yo creo que hay que ponerle trabajo, creo que ponerle ganas a todo lo que uno hace. Sí. O sea, si no le pones ganas a lo que haces, no importa el dinero que te estén pagando, no importa el personaje que tengas, lo haces con pocas ganas, ¿no? Sí, no, y además creo que el doblaje tiene mucho mérito, porque hay mucha gente, muchos niños, mucha gente que a veces no tiene acceso a un estudio para poder leer todo. Con el doblaje ahora mucho. A mí me pasó una cosa muy particular el otro día, que estuve en una convención en Veracruz hace una semana, en Coatzacoalcos. Entre toda la bola de niños, me dice, señor, yo no estoy muy familiarizado con Star Wars, ni tampoco, bueno, conozco un poco más Messenger y Transformers, pero eso es del periodo de mi papá. Le digo, ¿y tu papá dónde está? Y dice, bueno, mi papá está enfermo, está en casa. Usted le puede mandar un mensaje así como Citripio por el teléfono, o sea, lo grabamos, y yo le digo, hola, ¿cómo estás, Rafael? Espero que te sientas bien. Yo vine de una galaxia muy, pero muy lejana, pero, sí, me encuentro con que tú no estabas. De todas maneras, te estoy enviando mucha energía, muchas vibraciones estelares para que te sientas bien. Ok, lo hice con muy buenas ganas, mucho cotorreo, que al día siguiente
en la convención veo un señor con su hijo caminando en bastón y el chavo me dice: mi papá. Y me dice: señor, no puedo hacer más reconocimiento que lo que usted me hizo ayer. Y algo para mí es algo que me hizo volver a mi infancia cuando yo escuchaba sus trabajos. Un papá joven, ¿no es cierto? Yo tengo 65 años, el señor más o menos tendría unos 45 años. Entonces son cosas que te reconfortan y que te hacen ver y darte cuenta que, ching, realmente lo que uno está haciendo está bien, porque cuando haces las cosas con ganas, tú ves la gente como responde. O sea, es un trabajo sacrificado, implica muchos conocimientos, es muy artesanal, porque de todas las profesiones del manejo de la voz, fuera de las locuciones, presentaciones, narraciones, el doblaje es el más complicado de todos. ¿Por qué? Porque además de actuación tienes que ponerle garra al personaje que vas a hacer. Tienes que cuidar tu dicción, tienes que cuidar tus acentos, tienes que, en el caso mío, yo soy sudamericano, ya tengo acentos mexicanos ya desde hace mucho tiempo, de vez en cuando sale una tonada ahí porteña que se pierde en el camino, pero tienes que cuidar mucho, porque estás haciendo la voz de otra persona, estás actuando a otra persona. Y el doblaje más creíble es cuando ustedes ven a un personaje que saben quién es, Brad Pitt o lo que sea, y pareciera que esa persona está hablando tu idioma. Cuando es así, es que, porque es un doblaje muy convincente, ¿qué quiere decir? Que está bien doblado. Hay doblajes que tú ves, bueno, Sean Connery, y lo miras y dices: ah, ok, está bien doblado, pero no te cae el 20, como que no te convence. En cambio, hay voces que tú dices: chino, yo no sabía que Sean Connery iba a hablar español. Cuando eso pasa es porque el doblaje está muy bien hecho. No solamente que es el doblaje, sino que se escogió bien al actor para que hiciera bien ese personaje y lo actúa tan bien como el actor original. O sea, es una profesión que tiene sus cosas, pero tiene muchas satisfacciones en realidad. Y aparte tú vienes de una camada de actores de doblaje ya ahora sí de cuando todavía son actores, porque hay una camada que hacen doblajes sin ser actores, y también el doblaje que se hacía todos juntos en la cabina, y ahorita ya lo hacen por separado, ¿no? Sí, en aquella época el doblaje en los años 60, 70 y 80, cuando todavía no había aparecido el sistema digital en donde hoy todas las computadoras tienen como 18.000 canales, o sea que hay como un canal para cada actor, se despersonaliza un poco, porque uno va a grabar y va a grabar el personaje de uno. Entonces uno la actuación la haces en función del otro actor que estás oyendo. En los 60 y en los 70, en el periodo justamente del Tata, era una cosa muy chistosa también, pero obligaba a actuar en serio, porque, por ejemplo, había que doblar una película y en una escena habían 3 o 4 personajes, ¿verdad? Y había un solo micrófono y los 4 o 5 actores estaban aquí. Entonces basta con que uno metiera la pata en hacer el sync, los otros 3 te miraban pero muy feo. Entonces era como decir: o lo pongo en sync o lo pongo en sync, o si no te decían nada y te ponían la mano encima, pero te estaban apretando la clavícula, ¿no? Como diciendo: tengan la paciencia, porque si no tenemos que grabar todo de nuevo. ¿Qué pasaba? Superabas ese trance y no te quedaba otra más que hacerlo bien, ¿no? Pero al mismo tiempo se creaba una atmósfera muy padre entre todos los elementos, porque si los personajes en la escena estaban juntos, los actores que estaban doblando en ese momento estaban juntos. Hay veces que se logra eso, es una cuestión de dirección. A veces hay algunos directores en algunos estudios acá que dicen: no, vamos a juntar a fulanito. Oiga, maestro, no, vamos a darle ambientación a esto. Y sí se le da ambientación cuando se juntan 3 actores o 4 actores. En el día de hoy, como todo se trabaja en estéreo, bueno, se colocan 2 micrófonos, pero se crea esa atmósfera. Pero la mayoría de las veces, por una cuestión de mecanismos, de grabación,
deshumaniza mucho porque uno va a hacer el papel de uno y como entró salió, o sea, no hay la camaradería que se vivía antes, porque antes había como una sobremesa, uno terminaba, ¿qué hubo, compadre? ¿Cómo van tus cosas? O uno seguía platicando en el momento de la grabación, ¿no? Entonces era otro ambiente. Sí. O sea, hoy como que el doblaje es un poco más frío. Lo mismo comentaba Tom Hanks en una ocasión, de que le volvieron a hacer volver el casting para hacer Toy Story. Entonces comentaba que le dijo, pues estaban los productores y las cosas pendientes, y dice, es el personaje. Tom Hanks pensó que pues, no sabía qué iba a pasar, y él pone en la parte donde está Woody, es que es una rata, que está así, y pues hace la actuación y todo. O sea, como que faltaba algo, ¿verdad? Al final, está bien, te quedas, o sea, y el otro está. Cuando se hacen algunos doblajes en Estados Unidos, lo que se hacen es, allá por las características del medio, se graba en estudios muy grandes. Entonces, es como decir, están 4 actores, pero cada uno con una pequeña cabina, con su monitor, con su micrófono, pero están los 4 elementos juntos. Y a veces uno está hablando de y uno saluda al otro, uno sabe. O sea, el estar tú con otra persona, o sea, se crea otro ambiente. No, sí, es un cuerpo diferente del doblaje. Hay algunos estudios que lo hacen, pero por una cuestión de mercadotecnia, una cuestión de entregar el producto rápido, como viene uno, entra el otro y así sale. Bueno, el fulanito de tal, óyelo y ve cómo quedó, y así, pum, vamos, chao. Al fin que si te equivocaste no importa porque el operador lo arregla. Y siempre es el operador lo arregla, el operador lo arregla. Y el pobre operador después le dejan un paquete grande como un edificio, pero bueno, eso es otro concepto como se trabaja en el doblaje hoy. Bueno, y sabemos que esto ya es cuestión de las empresas y del mercadotecnia, pero ¿tú qué opinas de las personas que hacen doblaje sin ser actores de doblaje? Es más, sin ser actores. Bueno, hay una cosa, se nota luego, hay gente que sí tiene talento para hacer doblaje, ¿no? Pero te das cuenta luego aquel que tiene experiencia y aquel que simplemente hace doblaje. Hay tonos en donde a veces la gente que sin ser profesional dice, oye, se me hace medio plano el personaje, lo oigo medio raro, muy diferente a como lo oigo en inglés. ¿Okay? Porque la característica del buen doblaje es, si tú lo oyes en otro idioma, aunque no entiendas el idioma, pero te llega la actuación de ese personaje, bueno, así tiene que pasar con el doblaje que tú le haces en español. Pero si simplemente lo haces y lo dices con algunas entonaciones, siempre va a faltar ese algo. ¿Okay? Hay algunos actores que yo los conozco que sí tienen ese talento, pero son pocos en realidad comparado con la mayoría. Los que sí son de doblaje. Sí. Y también hemos visto, por ejemplo, que sobre todo en las películas de Disney, cuando son las canciones las canta otra persona. Sí, porque las nuevas generaciones de actores de doblaje no cantan. En la época mía, una de tantas cosas que uno tenía que hacer en el doblaje era saber cantar también. Por ejemplo, volvemos a te doy el caso del mismo Tata. El Tata cantaba muy bien. Había algunos personajes, un par de capítulos del Super Agente 86. El Super Agente 86 en inglés, el cuate tarareaba. En cambio, el Tata decía, y cantaba, y cantaba boleros, se ponía a cantar tangos, cosa que el Super Agente 86 en inglés no lo hacía. Por ejemplo, les voy a dar una anécdota de la riqueza que sucede a veces cuando un doblaje está bien hecho. Cuando se hace el Super Agente 86, en Estados Unidos no pasó nada con esa serie en la época en que se estrenó. Fue por un año nada más.
Y en Estados Unidos dejaron de hacerlo, pero fue tanto el éxito que tuvo en Latinoamérica que los americanos se sintieron obligados a seguir produciendo Superagente 86 y lo hicieron por 2 temporadas más. Tal es así que en los Estados Unidos ni se pasaba. Ahora se convirtió en cine de culto. Entonces ahora uno puede ver todos esos capítulos que incluso en aquella época no se podían ver. Pero eso fue lo que había logrado el Tata. El Tata había logrado darle una riqueza a ese personaje que uno lo oía en inglés y decía, ok, está simpático, pero después no sé, en cambio oías el Tata y bueno, saltabas hasta el techo. Sí, de hecho yo me acuerdo alguna vez platicando con don Carlos Petrel, también actor de doblaje, que nos decía que había directores que les daban carta abierta y se saltaban los guiones y podían improvisar. Y bueno, eso era muy característico. Por ejemplo, Víctor Alcocer cuando doblaba Joya, él decía, no, manito, haz lo que quieras. Y entonces había otra característica también. En aquella época los actores, la mayoría eran bilingües. Las nuevas generaciones no son bilingües. Tal es así que dicen, oye, ¿qué dice acá? ¿Qué no entiendes? O sea que si el traductor no tradujo bien tal palabra o tal frase, pues, oye, ¿cómo es esto? Oye, ¿cómo lo está diciendo? Oye, sí, está bien dicho esto, ¿no? Antes no era así, todos eran bilingües. Tal así que era muy común que un actor dijera, oye, esto está mal traducido porque lo que dice ahí no está aquí. Esa era la gran diferencia. Por ejemplo, Víctor Alcocer cantaba siempre, Claudio Brook también cantaba siempre, cuando hacía el show de Dick Van Dyke. Y así, la mayoría de los actores, esa era la característica, o sea, eran actores de doblaje. Eran más completos. Sí, totalmente. Sí. Hoy lamentablemente hay que hacer así. Incluso en las grandes producciones de los años 60, 70 por Disney, básicamente estaban cantados por los mismos actores que hacían los personajes, cosa que hoy día no. Más bien la estrella del momento es la que mete la canción y el doblaje es otra persona. Claro. Sí, fue una época, digamos, de gloria, y aquel que tuvo esa particularidad de poder convivir con ellos, en el cual yo me siento muy afortunado porque crecí con esa escuela, no solamente la que yo tengo de actuación, sino crecer con esos señores al lado. Y sí, uno se acostumbra a tener este tipo de voces a veces, aunque esta es mi voz normal, ¿verdad? Pero así era Claudio Brook, así era Alcocer, así era Petrel. No, pues ya tenía un bozarrón. No, pero eran épocas de bozarrones. Todos eran épocas, o sea, eran todos actores de voces muy bien colocadas, muy buena voz. Hoy es muy difícil. Hoy la mayoría de los actores, en su mayoría, tienen la voz que yo estoy usando ahorita, que es un tono medio. Pero son pocos los que hablan así normalmente. Y así en aquella época, con esa voz, se enamoraban de las mujeres, ¿no? Sí, por lo general hago eso. Cuando llama algo y dice, ¿cómo estás, cariño? Ay, papito, no me hagas. Sí, me pasa a menudo eso, sí. No, tan solo mi mujer está enamorada de Hombre Araña, pero de las caricaturas viejitas. Ah, sí. Sí, esa también era otra voz. Sí, exacto. Creo que el que hacía la voz del Miguel hombre... Palmer, ¿no? Miguel Palmer hacía. Sí, exacto. O sea, el mundo del doblaje no deja de ser un mundo fascinante, tanto el de antes como el de ahora. Lo más importante es, que a veces yo se lo digo a mis alumnos, es estar actualizado y reconocer de que nuestro país es el número 1 en esa industria. Tal es así que hay una demanda muy grande de locución, de presentadores, de voces para producciones de marketing, e-learning, lectura de libros, en donde grandes agencias importantísimas en todo el mundo constantemente exigen voces en español neutro o mexicano. Nunca dicen South American o Latino. Cuando dicen latino es sudamericano. O sea, nosotros no somos acento latino. Ellos nos consideran neutral Spanish or Mexican.
Entonces cuando te dicen Mexican es como decir, órale, qué padre, ¿no? Pero muy poca gente lo sabe. Entonces a nivel internacional hay una demanda muy grande por nuestro estilo de voz, por nuestro estilo de decir las cosas. ¿Ok? Entonces es como decir, bueno, todo esto se debe también en gran parte al doblaje, porque ha trascendido en muchas partes del mundo. Hasta los mismos españoles reconocen que a veces dicen, nos gusta escuchar más la versión doblada en México que nuestras versiones, porque los españoles hacen el doblaje así como vamos a hacer taquitos en la esquina, vamos a una competencia de tacos a ver quién hace más tacos, así se dobla. Y normalmente los tonos de voces siempre son muy parecidos. Las mujeres todas tienen casi los mismos tonos de voz, más pareciera que fuera grabado con 3 o 4 actores nada más, y son un chorro, o sea, tienen muchos actores, pero da la casualidad que todos se oyen igual. O sea, yo me imagino que ustedes se mueven la cabeza porque han visto películas dobladas en España. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? No entiendo ni más, ¿no? Y es así la cosa. Para ellos mismos, para que ellos digan, no, nos encanta oír ese doblaje porque entendemos todo. Entonces cuando un español te dice, qué padre, creo que vamos bien, vamos en un buen camino. Exactamente, sí creo que es la misma opinión de todos, ¿no? Del doblaje español de España. Pero aparte también Aníbal Bravo no es solamente actor de doblaje, también es locutor, también es traductor y también le mueve la computadora, no sé, platican de todo eso, Aníbal. Bueno, primero que nada yo me recibí en mi tierra de técnico de sonido especializado en cine. Después me especialicé en el arte de la actuación porque vengo de una familia de artistas en mi tierra. Entonces yo nací dentro de la música, de la actuación, o sea, de pequeño la familia tenía una casa muy grande, entonces iban a ensayar gente desde el ambiente de la radio y del cine, iban a la casa, entonces fui creciendo entre artistas, directores, compositores, entonces fue una cosa muy común para mí. O sea, mi padre era un escritor y un periodista muy prestigioso en Argentina. Y bueno, entonces fui creciendo en ese ambiente, pero para mí el mayor logro era viajar por el mundo y hacerlo por mi cuenta, o sea, por mi talento, ¿no? Y es un mérito muy grande, o sea, porque nunca dije, no, gracias a papá, o sea, no. O sea, mis padres me enseñaron, me dieron los cimientos, me enseñaron cómo era vivir ahí en ese medio ambiente, que eso es lo cual yo me siento muy como Juan en casa, pero lo demás lo aprendí yo. Y al país que más le debo en aprender actuación, el entrar en este mundo fascinante del doblaje y después la parte de locución a nivel internacional lo aprendí aquí en México. Ya después, en Estados Unidos hubo un periodo que, bueno, eso ya es una cuestión de familia, viajo mucho, me gusta viajar, o sea, es una cosa muy que llevo en mí. Hubo un periodo en Los Ángeles, cuando estábamos grabando en el año 83-84, hubo una huelga muy importante, muy grande en Hollywood, de directores y escritores, y se paró toda la industria del cine casi por año y medio. Entonces en el doblaje seguían trabajando por 2 o 3 meses hasta que se acabaron de doblar películas y muchos compañeros se regresaron a México. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Como mi segunda profesión, además del audio, es la fotografía. O sea, siempre estoy aprendiendo de todo. Me fui a vivir a Hawái haciendo fotografía aérea. Como doblaje no iba a ser en Hawái y locución en español no creo. Entonces dije, bueno, vamos a buscarle la vuelta. Y me fui a Hawái. Cuando regreso de Hawái, porque mi madre se había puesto muy mal, regreso a Los Ángeles y empiezo a trabajar de nuevo. Se para otra vez la industria y no, ya, basta. Me voy al nuevo Hollywood que se estaba instalando en ese momento, que era en Orlando, Florida, en el año más o menos 1994-95 se había creado una industria del cine muy importante. Entonces me voy a trabajar allá. Me sale una oferta de trabajo en Atlanta, Georgia, para trabajar en TBS, en
TNT, y yo, bueno, ok, porque ya cuando estás en Estados Unidos y vives de esta profesión, uno se mueve de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿no? Entonces allá como los números mandan, le digo, bueno, sí, la oferta está muy padre, estoy mejor que en Orlando, entonces me fui a vivir a Atlanta. Y en Atlanta trabajé con TBS por un buen tiempo, y yo me encargaba de coordinar todo el audio y presentaciones de mi película favorita y otros programas relacionados al cine, en donde coordinaba en inglés, portugués y en español. Un día falla uno de los locutores de habla hispana, porque había muy pocos en esa época, entonces yo hago la locución de presentación, tal así que la gente empezó a escribir: ¿quién es ese locutor? ¿Nos gusta la voz de ese? Porque como en nuestra profesión, como todas, se conjuga mucho el elemento suerte, la coincidencia. Yo aprendí a aprovechar esas situaciones. Entonces tuve mi momento de locución, que me fueron muy bien. TBS, TNT, lo compra American Online, después la compra la Time Warner, y a la Time, cuando ya era parte de Time Warner, nos dicen a todos los que estábamos trabajando: señor Brown, sí, muy amable, usted es muy bueno, pero aquí está, no lo queremos. Y así con todo el mundo, hicieron una limpieza de personal, pero así, a lo cañón. Una semana antes, para que vean la vida cómo se conjuga con una serie de coincidencias. A veces la vida es así, una serie de coincidencias que tenemos que aceptarlas, aprender a decir, sí, voy a agarrarlo, porque no pierdo nada. Me llaman un amigo, productor que estaba trabajando en Time Warner y que también lo habían echado muy diplomáticamente, y estaba trabajando con el Discovery Channel, que estaba abriendo todos sus nuevos canales de habla hispana. Entonces este cuate me llama y dice: Aníbal, necesitamos a alguien que haga voces para unos trailers de la presentación de un nuevo canal. Y el único cuate que yo conozco que sepa hacer diferentes voces y que esté en esta parte de Estados Unidos eres tú. ¿Nos puedes enviar un demo? Les envío el demo en un día, pum, llega, me llaman a los 2 días. Señor, nos gusta su trabajo, ¿podría venir? Bueno, ahí me voy con mi carcacha hasta Miami. Llego a Miami, voy al estudio, veo lo que hay que hacer, y era la presentación de Animal Planet. Entonces eran 5 spots de televisión, 3 de 1 minuto y 2 de 30 segundos. Y que era una jirafa hablando con un mono hablando con un hipopótamo, y un hipopótamo hablando con un león. Hola, por fin vamos a tener nuestro propio canal. Y la jirafa: ¡ay, en serio! ¡Mira qué alegría! Y así me dan la carta abierta a decir: si hay que cambiar los scripts, hágalo, por favor. Ok. Me habían invitado a estar una semana. Yo en toda una mañana me eché todos los comerciales. Ahora vamos. Que vienen a ver los productores cómo queda, qué padre que está, qué padre que quedó, qué bonito. Bueno, ahora tienes el resto de la semana para grabar lo demás. Y el cuate, el técnico, dice: no, es que ya están hechos todos. Todos se miran: ¿en serio? Sí, los ponen a oír. Una manía que yo tengo, que cuando voy a un estudio y siempre veo un script, me pongo a leerlo. No importa de quién sea, es una manía que tengo hace mucho tiempo. Están hablando ahí, entonces yo veo un script que dice People and Arts, unas presentaciones, y yo me empiezo, bla, bla, bla. Si tú recuerdas que esto y lo otro, no. Entonces estaba la productora del otro canal y me dice: ¿puedes decirlo de nuevo? Entonces empiezo a hacer las narrativas y me dice: ¿me puedes dar una clave final, el remate final de la presentación, que se llama Tag? Únicamente en People and Arts. Y que me quedo en People and Arts durante 8 años.
Eso se aprende también, el manejo de la voz, jugar, el convencimiento y todo. La locución es, por lo general en Estados Unidos, el que es buen actor de doblaje es súper haciendo presentaciones. Normalmente es eso. O sea, mi vida también debo reconocer que parte de los conocimientos que uno tiene de audio, de actuación y todo eso, es una cuestión también de momentos afortunados que hay que saber aceptarlos. Porque a veces se nos cruzan cosas en la vida y uno dice, toma mía, vaya a saber si es mentira, no. Mira, lo más que puede pasar es que sea un no o un sí. Entonces, yo siempre me aventé en eso, he sido muy aventado. Y ahí estamos, estuve 8 años siendo la voz de People and Arts. Dejé People and Arts porque cuando People and Arts se fusionó con The Learning Channel y empezaron a hacer los reality shows en donde 2 motociclistas hablan de puras guarangadas entre ellos, sí, como vamos a arreglar la moto, no sé, porque se había cortado toda la imagen, el concepto y el carisma y el encanto que tenía People and Arts. Entonces yo me fui muy diplomáticamente como decía, no, ya no me interesa, y lo dejé. Y dio la casualidad que a los 6 meses el canal dejó de ser People and Arts y se fusionó con The Learning Channel. Bueno, es un poco la profesión nuestra, es así, o sea, uno tiene que estar atento a todos este tipo de cambios, porque en parte el cambio lo hace uno también. O sea, uno puede llevar una vida muy monótona, muy marcada, ¿no? No, yo voy a lo seguro, yo prefiero hacer esto y ahí me quedo porque tengo mi sueldito. La vida es un momento, la vida es para vivirla. Si uno no lo hace, por lo menos yo sé que va a llegar el día que voy a mirar para atrás y voy a decir, chino, no me arrepiento de nada. Me di todos los gustos y me los sigo dando. O sea, no descaradamente, sino todo lo que son momentos de profesión, momentos de actuación, momentos de creatividad, los hago. O sea, porque la vida es eso, la vida es una riqueza constante. Como en la parte creativa del manejo de la voz, también sucede lo mismo con el que está en la parte gráfica, en el trabajo del diseño. Tienes el acceso a la computación, haz lo que puedas, métete en el internet. El internet es un mundo fascinante en el cual muchos lo miran con cierto resquemor, como diciendo, vaya a saber, y si la información que yo dé me la va a tomar el tío Sam y me van a robar toda la lana. Mira, si no lo haces, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Okay? La vida es eso, yo lo veo así, ese es mi punto de vista. Por eso voy a seguir haciendo las voces que hago, por eso sigo haciendo las actuaciones que hago, por eso sigo enriqueciéndome y compartiendo, porque no hay cosa más padre que no solamente tener la riqueza del conocimiento, sino también compartir ese conocimiento con gente que está interesada. Como en este momento que estamos aquí compartiendo, estoy compartiendo experiencias con ustedes. O sea, es una gratificación mutua, que para mí eso es más válido que cualquier otra cosa. No, además ya vimos que tienes una versatilidad enorme. Por ejemplo, yo hace como 2-3 años que estuve con Sam también en un programa de radio y me quedó la venita de meterme a locución. Entonces, no sé si tengas algún consejo para la gente que le gustaría hacer locutor. Mira, una de las barreras más grandes que tienen todos los locutores o todos los que empiezan locución. Yo doy cursos de locución, un estilo diferente. El problema más grande que tienen todos, no importa el talento que haya dentro, es la vergüenza, el temor a meter la pata, el temor a hacer el ridículo, el temor a, no sé qué. Mira, si no lo haces, te vas a quedar toda la vida encerrado en una cabina. ¿Okay? Lo importante es, si no lo hago, ¿qué? Tienes que hacerlo. O sea, es romper esa barrera de la vergüenza. O sea, te equivocas, yo me equivoco, lo hago constantemente, me equivoco, pero reconocer esa equivocación. O sea, nadie es perfecto, no somos perfectos en ninguna ciencia, en ninguna profesión.
La profesión del arte es algo maravilloso porque me equivoco, metí la pata y sigo hablando. Cuando tienes la vergüenza, tienes el miedo al ridículo, ¿qué pasa? Te trabas, te encierras y ahí sí toda la gente dice, ¿y ahora qué le pasó al mundo este? ¿Por qué se puso así? Que la otra forma es eso. O sea, la barrera más grande que tenemos somos nosotros. No es el Señor, no es el Señor, no es el Señor que está hablando por teléfono ahorita. Somos nosotros. Somos nosotros. O sea, hay ejercicios. Uno de los ejercicios que no fallan nunca, que yo los hago constantemente, son trabalenguas. Ustedes lo pueden bajar del internet. Trabalenguas. Este es el ejercicio básico de liberación de la vergüenza. Pero hay que aprender a leer el trabalenguas, porque los trabalenguas normalmente, como los leemos, de corrido. Y el secreto de los trabalenguas, si ustedes los ven bien, todos tienen puntos y comas y puntos seguidos. Y el otro secreto es que todos los trabalenguas son pequeñas historias, chiquititas. Si ustedes las leen como tal, después me dicen. Les doy como trabajo en una semana. La semana que viene yo voy a estar aquí. Yo lo voy a ver acá y me digan, ¿sí sabe qué? Sí lo hice. Es muy fácil. Cuando empiezan, se van a trabar, pero esa es la idea. Porque el trabar la lengua es un ejercicio padrísimo. Les quita esos problemitas que tenemos de lectura. Otra cosa muy, pero muy importante es aprender a leer. Tenemos la mala costumbre de leer de corrido. Es aprender a respetar los puntos y las comas. Yo me he encontrado con locutores muy importantes y decir, vamos a grabar, y yo decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las comas y los puntos? Entonces, ustedes aprenden a leerlo con sus frases, cómo están escritas, a respetar esas puntuaciones, ustedes mismos se van a asombrar de cómo están hablando. Otro método, por ejemplo, es leer poemas. Es aprender el sentimiento del otro. Pablo Neruda, Paulo Coelho. Pablo Coelho es muy actualizado. Los poemas que se han escrito con más amor, con más fraseo, son los de Becker, son los poemas antiguos, el mismo Shakespeare. Y se asombran. Simplemente tómenlo como pequeños ejercicios. Y después, en la semana que viene, nos vemos aquí, después me dicen. Y creo que todo eso te va haciendo también multidisciplinario, porque si aprendes a leer, también aprendes a escribir. Exacto. Eso es lo que a mí me pasa. En un periodo en donde yo no tenía trabajo como actor de doblaje, me dijo, bueno, y algo, como siempre me pasaba esto, como yo tengo el conocimiento del inglés como segundo idioma, y me pasaba eso que yo había visto mucho, que había aprendido con los grandes, que estaban corrigiendo siempre. Me dije, bueno, ¿qué pasa? Que si un actor de doblaje también puede ser un muy buen traductor. Y fue como fui metiéndome en el mundo de la traducción. ¿Cómo qué trabajos de traducción has hecho? De los trabajos que más hice de películas fue cuando estuve en la Argentina durante un periodo de 8 años y trabajé para la BBC de Londres durante 8 años, doblando, o sea, traduciendo series muy importantes de ellos. O sea, el mismo Doctor Who, o sea, Viajes al pasado, Primitivo, una serie muy importante. Otra se llamaba, una policial que se llamaba Waking the Dead. Nada que ver, es Walking the Dead. Waking the Dead, o sea, despertar de un asesino. Son series muy elaboradas, con un inglés muy británico, muy diferente al inglés que uno está acostumbrado. Pero empiezas a hacerlo. Después, lo que sí más me gusta hacer es la traducción de documentales.
No, y aparte también tiene diferentes chistes, no es lo mismo como que traducir una caricatura que traducir algo más científico. Sí, las caricaturas te dan la creatividad, o sea, tienes campo abierto para adaptar incluso. Eso es la característica que tiene digamos, todo lo que es caricatura. En el caso de una documental es informativo 100%, entonces tiene que ser informativo en el idioma que estás traduciendo. Tal es así que, por ejemplo, si tú traduces para Sudamérica, hay ciertas acentuaciones, ciertos manejos gramaticales que son diferentes al español neutro. Entonces tienes que hacerlo en función qué tipo de audiencia es, ¿no?